Hola, ¿qué tal a todos? Saludo con gusto en esta ocasión con Edgar Omar Avilés, un escritor pues nacido allá en Michoacán, pero que radica ya desde hace varios años en la Ciudad de México, a quien tengo el gusto de conocer y quien ha visitado Ensenada en varias ocasiones, invitado a encuentros, elige estos encuentros que organiza Pluma Joven aquí en la ciudad de Ensenada desde el 2014. Edgar Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Jotam. Y Aquí en bueno, Morelia. estás en Morelia. En Morelia, sí, sí, cómo no. Excelente. Y bueno, si nos pudieras platicar un poquito acerca de tu trayectoria para las personas que todavía no conocen pues lo que has hecho a lo largo de las últimas décadas en en la escritura creativa, en el cuento, en la minificción. Muchas personas te ubicamos precisamente por la minificción, ¿no? Quizás eres uno de los principales exponentes de este género en el país, pero también has escrito cuentos, has escrito ensayo. Y pues si nos pudieras decir un poquito acerca de todo esto que has hecho. Claro que sí, pues los últimos 20 años, empiezo casi como teniendo 20 años, empiezo a publicar mis primeros textos en algún periódico, en alguna revista. Ya ahorita estamos hablando de principios de este siglo. Me he dedicado sobre todo al cuento, aunque también por ahí he abordado una novela, que es de la que vamos a platicar. He realizado también algún libro de ensayo, eh, hasta, aunque es inédita, también he hecho poesía. Eh, Sobre todo me he dedicado más al cuento y en particular el cuento donde la imaginación es protagonista, donde la imaginación no es solamente un exotismo, sino es parte esencial en la historia, o al menos así es como yo lo ubico. Y bueno, mi exploración ha sido sobre eso. Edgar Omar, ¿qué es lo que te motivó a ti para incursionar en el mundo de las letras? La inocencia total. Propiamente cuando empiezo a hacer mis primeros pininos, yo tenía 14 años, quizá 13 en la secundaria, que quería jugar a, a poder compartir la experiencia que yo tenía cuando leía, las emociones que me despertaban. Yo quería generarlas pues en quien me leyera, pero yo era un muchachillo pues, de secundaria que además desconocía todos los vericuetos que tiene que ver con la publicación, con las ediciones, con la creación de un texto. La verdad es que fue el juego, y poco a poco ese juego se fue convirtiendo pues, en la parte más importante para mí de lo que es la vida. Ok, ahora si nos puedes hacer un pequeño recuento de tu obra publicada, pues ahora sí que en orden cronológico, ¿en qué año fue la primera publicación que tuviste y en qué año fue la más reciente? Bueno, en tanto como libro, como una antología en donde se recogen mis textos, es del 2007. No respiramos, inflamos, no, no es cierto. La noche es luz de un sol negro, es del 2007, publicado por Editorial Ficticia. Sin embargo, los primeros textos que publico en revistas es en el año 2000. Eh, en algún periódico local, en alguna revista universitaria, publico mis primeros textos, pero ya se recogen en un libro hasta el 2007. Un año antes, en el 2006, publiqué una antología, pero es una antología de textos fantásticos de varios autores. Esa se llama Antes de que las letras se convierten en arañas, publicada por las ediciones Editorial Mexiquense de Culturas, creo que así se llama la editorial. Ok, ahora si nos pudieras platicar de los diferentes géneros que has experimentado, la minificción, el cuento, la novela, el ensayo, ¿cuál es como tu predilecto y por qué? Y cuál se te hace de alguna manera más quizás complicado o más complejo de elaborar? Híjole, predilecto, yo creo que pues que me gustan todos. Lo que yo soy, más que un autor de un género, es más que escritor en letras, yo me ubico como creador de historias. Eh, Me resulta muy conveniente, dadas las circunstancias, las limitantes, escribirlas. Pero si yo pudiera hacer, o si yo tuviera los medios para hacer
cine o para contar de alguna otra manera una historia, también la contaría, si es que la historia me pidiera ser contada. Y tengo historias que me han pedido ser contadas de esa manera, pero me resulta muy complicado poder realizarlas. Es decir, si tengo una historia que pide ser contada en 2 líneas, se contará en 2 líneas. Y si pide ser contada en un cuento, la contaré en un cuento. Aún más, si esa historia pide ser contada ya en 50 cuartillas, 100 cuartillas, ahí sí me la pienso, es decir, ¿lo hago o no lo hago? Y si emprendo eso, porque tengo un listado, pues, notable o cuando menos me resulta inabarcable de historias que me gustaría contar en más de 100 cuartillas, en más de 200 cuartillas, pero esas se están esperando porque la vida no me da para todo. Pero esas historias, si se cuentan, se van a contar en esa extensión y no en menos, pero también al revés. Entonces, no es que yo tenga precisamente una predilección por un género. Creo que uno se encuentra o descubre o crea, qué sé yo, historias que piden ser contadas en un plano de extensión. Hablando de las minificciones, recuerdo este libro de No respiramos, inflamos fantasmas, que tenía alrededor de 100 minificciones. Me tocó leerlo ya hace, que será como 5 años quizás, y pues la mayoría de ellas se pudieran catalogar quizás, si les pusiéramos un tono, pues era un tono lúgubre, un tono así medio oscuroso, en el cual pues siempre como que te deja con una sensación de sorpresa, ¿no? El leerlas y de repente de reflexión a veces, ¿no? Así como decir, mira, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Este tipo de minificciones, ¿en ti qué generan? ¿Y ha habido alguna de estas minificciones que de repente se convierta en cuento, que de repente se convierta en novela? Mira, yo tengo mucho problema para definir qué es una minificción. Durante todo el tiempo en que he estado escribiendo minificciones he ido reformulando lo que es y lo que no es. Creo que sobre todo lo que tengo claro es algunas cosas de lo que no es. Me preocupa mucho la minificción, que solamente es un evento banal, que es un chiste, que es una ocurrencia. Por supuesto, para delimitar qué es o qué no es una ocurrencia, bueno, pues cada autor lo va delimitando. Hay minificciones para mí que me parecen magistrales de los autores que ya conocemos, que son magistrales, pero también en ellos veo historias que no me llenan, que me parecen que fueron ocurrencia. Entonces, este paladar uno lo va generando. Entonces, ¿qué es lo que yo me enfrento con la minificción? A que según mi paladar o según lo que yo disfruto en las minificciones que leo, es lo que yo quiero compartir. Una minificción debe de ser, antes que todo, una experiencia literaria. Debe de ser una experiencia que cuando lo leas te cambie, aunque sea una milésima. A referirme de cambios, no me refiero a ser tan megalómano para pensar que una minificción te va a cambiar la vida, pero cuando menos que después de que la leíste, una neurona, algo tronó en tu cabeza. Y ese es justamente como el rasero que tengo o que deseo lograr cuando alguien lee una minificción mía. Sí suelen ser o lúgubres o suelen ser de humor negro. Tiene que ver mucho con esta lucha, con que la minificción te cambie, te sorprenda, choque en tu cabeza. Cuando lees una minificción, pasa lo mismo que con el cuento. Parece que estás leyendo una historia y al final cuando la termines, aunque sean 2 líneas, descubres que te estaban contando otra historia. Y este choque de significados, de ideas, es lo que te cambia, es lo que te sorprende. En última instancia, el escritor, pero bueno, en general, pero hablemos en este caso de minificciones, escribe en la mente del lector. Y este escribir en la mente del lector te lleva generalmente a ser crítico, a ironizar, a intentar preguntarte qué es la realidad por medio de las historias. Y generalmente este preguntarte, este ironizar, es complicado que sea necesariamente alegre o brillante. Normalmente es de criticar la realidad o hacer ver que la realidad tiene mucho de fantasía. Es un proceso a su manera doloroso, lúgubre, con una sorpresa que nos deja una sonrisa de lado. Entonces, quizá por eso, por esta intención que hay en lo que hago, es que
pues te parezca que es así lo que escribo. Ok, y esto nos lleva al siguiente tema, que es la novela que has escrito, que se llama Efecto Vudú. Esta novela, pues también se puede catalogar en este mismo tono, quizás. Y bueno, yo cuando la leí, te digo, estaba pasando un viaje, ¿no? Estaba atravesando por allá los países europeos y de repente me hizo mucho sentido el hecho de que esto, pues, era todo un viaje también, ¿no? Dentro de la novela había, pues, un mundo ficticio que se construía, con origami, ¿no? Y de repente es como, caray, pues no esperaba esto cuando empecé a leer la novela, definitivamente, Ajá. ¿no? O sea, me sorprendió en lo completo. No te lo digo por aludir, por alabarte ni nada, pero sí me sorprendió lo que leí y me causa, pues la primera pregunta es, pues, ¿en qué te basaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue como el detonador para desarrollar toda esta historia? Mira, Efecto Vudú tuvo una primera encarnación en una novela que se llamó Gichi, que es del 2008, 2009. Esta es una reelaboración. Creo mucho en reelaborar, en retrabajar lo que uno ya escribió, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? A mí, híjoles, el grueso de lo que he escrito es procura plantear un mundo ya de por sí raro y enrarecerlo más. Digamos, es la premisa de lo fantástico de la manera más natural, es que sobre esta realidad irrumpe algo extraño. Y eso extraño es lo que genera el conflicto. En la propuesta que a mí me gusta, cuando menos, desarrollar de fantasía, de imaginación, de ciencia ficción, de weird, o como se le quiera llamar, este tipo de, de textos, yo le llamo fantasía especulativa, por cierto, es en un mundo ya de por sí enrarecido, irrumpe algo todavía más extraño, más sorprendente. Esto es, digamos, esto es como la poética de lo que he intentado desarrollar. Esta misma poética, para bien o para mal, yo sé que resulta que tiene que buscar a sus propios lectores, Yotam. No es una literatura ni para todos, no es una literatura que vayan a disfrutar lectores que estén buscando literatura que sea como una extensión de la crónica o una extensión del periodismo, que sabemos que lo hay mucho y está muy bien y hay estupendos autores que lo hacen. No es lo que yo busco, ¿sí? Yo busco explorar sobre todo mundos mentales, crear con imaginación los límites que a mí me den, pues, o sea, cuando yo me refiero a crear o a buscar límites, me estoy refiriendo a mis propios límites como ser humano y como escritor. Es decir, serán tan extraños, tan desorbitados y espero interesantes como mis límites como persona me lo den. Pero constantemente estoy buscando esto. Me da mucho gusto encontrarme con lectores, por ejemplo, en tu caso, que pueden en verdad adentrarse a estos mundos mentales, a esta propuesta de imaginación, que la pueden disfrutar, que además pueden traslaparla, por supuesto que a su vida, a la realidad. No es que esté desligado pero reformular lo que es real por medio de una imaginación intrincada, darle golpes a la realidad en los tobillos por medio de la imaginación, es una propuesta en donde no todos entran, pero quienes entran, quienes lo disfrutan, pueden, creo que, encontrarse sorpresas. Son 5 mundos, cada uno de estos mundos procuró hacer una propuesta dentro de esto. Por ejemplo, hay un mundo que es de robots, pero yo no quería que fueran simplemente robots, porque ya ha sido hecho así. Y mi pequeña propuesta es que fueran robots de carne, con todo lo que se propone ahí. Entonces, cada cosita procuraba buscar, por ejemplo, el que me dices de los seres de origami, que además son una evolución. Busco explicar esta evolución natural de la humanidad en 1000 años. Los seres de origami, espero no spoilerear mucho, pero te das cuenta al final que no son precisamente buenos. Y pese a que son los seres más tiernos que se presenta esto, te das cuenta que no son seres precisamente buenos, sino que tienen una propia moral y una ética que está basado en su instinto de conservación. Y también pasa con los otros.
Por ejemplo, quien origina todo esto, que es Madame Garcelle, la Bokor, la bruja que hace vudú, pues ella está motivada también por algo que pudiera ser bueno o que lo pudiéramos entender, que es que quiere salvar a su hijo de que no sea zombie. Y sobre esto, él dice, yo amo tanto a mi hijo que estoy dispuesto a ofrendarle el mundo entero, que el mundo entero sufra, pero que él esté bien. Entonces, parte de lo que se buscaba en esas historias es que fueran historias donde la imaginación fuera protagonista, pero también donde los personajes tuvieran una motivación, que no fuera blanco y negro. Quizá esta puede ser la diferencia entre si este es un texto infantil o no lo es. No, yo creo que no lo es por estas motivaciones a veces duras, ácidas, violentas. ¿Cómo defines el bien y el mal? ¿Cómo defines tú el hecho de hablar de si las personas son buenas o son malas, si las criaturas son buenas o son malas? ¿Y cómo lo plasmas esto en tus textos, no? O sea, me causa también curiosidad que en la mayoría de los textos que he leído de Edgar Mar, ahí está este concepto del bien y el mal de alguna manera ahí filtrado, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de esto. Bueno, es que lo bueno y lo malo no existe como una verdad absoluta. Creo que es, entre más nos alejamos del individuo, empezamos a ver morales y supermorales que los trasciende. Yo puedo entender, por supuesto que no lo aplaudo, pero puedo entender que alguien mate por defender su vida. Digamos que es algo muy, muy directo, ¿no? ¿Sí? Puedo entender también que una especie mate a otra especie por sobrevivir, que es lo que hacemos los humanos comiéndonos al resto de las especies. Tampoco es que lo aplauda, pero lo puedo entender, ¿sí? Y podemos cada vez irnos alejando más y podemos entender cuáles son las motivaciones. Podemos entender hasta las motivaciones de un agujero negro devorando a una galaxia. O sea, y por supuesto, su motivación quizá no sea una conciencia humana, y no es que no lo sea, y quizá puede ser hasta algo más que una conciencia. Ve tú a saber si un agujero negro piensa o no, ¿verdad? Pero bueno, o sea, uno puede entender cuáles son las motivaciones. Y hay, por supuesto, en primerísimo lugar, el instinto de conservación de la propia existencia, y el instinto de conservación de la especie, y el instinto de proteger a los que amas, todas estas cosas. Entonces, lo bueno y lo malo siempre ha estado supeditado a desde qué tan cerrado tenemos la cámara fotográfica para ver al personaje. Entonces, sí, te mueves poquito o cuentas la historia desde otro personaje y ya tienes otra moral u otra ética. Lo bueno y lo malo es una forma de cerrar el foco de la cámara o abrirlo. ¿Qué te ha dejado en lo personal pues el haber escrito tantas cosas y el haber, pues a su vez, yo creo a la par de estar escribiendo tantas cosas, al haber seguido leyendo tantas cosas, ¿no? ¿Qué te deja a ti como satisfacciones, como realización personal, como, no sé? Pues es un sentido de vida, yo también. Creo que consumir historias, leyéndolas, escribiéndolas, viendo cine, escuchándolas, platicándolas, es un sentido de vida. Los humanos somos seres que existimos en un gran cuento comunal, un gran cuento que además se alimenta de pequeñas historias, ¿sí? Y pues eso es lo que me ha dejado, o sea, disfrutar la vida, compartir mi fragmento de vida o mis fragmentos de historia con otras personas, mis historias también que me invento con otros seres humanos, me ha dejado amistades, me ha dejado algunos de los placeres más intensos que he tenido, ha sido leer historias que me han emocionado profundamente o hasta haber realizado algún párrafo, un texto que disfruté haciéndolo. Creo que en última instancia es eso. Mira, quizá como una pequeña digresión, yo no creo en la reencarnación, no creo en la vida después de esta vida. Entonces, difícilmente te puedo decir que, pues qué padre que lo que escriba se pueda leer después de que yo viva, pero eso yo no lo voy a disfrutar, yo no voy a saber de eso. Lo que sí me deja es poder platicar ahorita contigo, que se me estén ocurriendo otras historias y darle un sentido de vida. En última instancia, creo que el sentido de la vida es buscar el sentido de la vida y contar historias
consumir historias, saber disfrutar o ver los momentos de la historia que estás viviendo, porque eres consciente de eso, porque lo escribes, también es un placer, es una satisfacción. Oye, hablando del efecto vudú, ahorita me acordé que habla ahí por ahí de la viruela negra, ¿no? Y ahorita que estamos en la pandemia, pues también de repente uno empieza a encontrar sentido en estas cosas, ¿no? Pero bueno, sin salirnos mucho del tema, me gustaría finalizar con que nos hablaras de dónde podemos acercarnos a tu obra, dónde podemos adquirir los diferentes títulos que tienes. No sé si estén en librerías virtuales o algunos medios de contacto donde te puedan contactar incluso para pedirte el libro y que se los hagas llegar. Bueno, se pueden encontrar en internet, pongan Edgar Omar Avilés libros y los van a dirigir a algunas librerías que los tienen. Por ejemplo, el editorial Porrúa, ahorita creo que se puede conseguir muy, muy fácilmente con ellos. No respiramos, inflamos fantasmas 2.0. Creo que también por ahí Efecto Vudú creo que todavía está en Gandhi. En Educal les quedarán algún libro, espero, de Luna Cinema y de Cabalgate en Duermevela. Se puede encontrar. Y también pueden encontrar en internet textos míos que se pueden leer en línea. Por ahí también yo he dejado algún par de textos o de libros para descarga gratuita. Pueden buscar La balística de la realidad, que es un libro de ensayo que fue mi tesis de maestría y con el que también gané un premio en Michoacán y se publicó y el libro se puede descargar. Es un ensayo sobre la novela Valis de Philip K. Dick que habla sobre la realidad. Y bueno, pueden encontrar, y me pueden a mí, por supuesto, localizar en Facebook o en Twitter, buscando Edgar Omar Avilés. Normalmente me van a encontrar muy asociado con la palabra Razabadú, que es el título de un cuento. Y esa palabrita la he usado mucho, ese nombre. Lo he usado mucho, entonces soy Facebook, diagonal Razabadú, creo que así me pueden encontrar, y también en Twitter. Pero bueno, como sea, no es complicado localizarme por medio de mi nombre. Edgar Omar Avilés, y les aparecerán libros para leer y cuentos para leer. Si mal no recuerdo, espero no meter la pata, pero ¿no era un dragón de origami, Razabadú? Ah, ok, Sí, perfecto. sí, bueno, entonces sí me acuerdo todavía. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por pues toda esta explicación que nos das acerca de tu obra y de cómo concibes tú el mundo de la literatura. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Morelia, y pues que sigas bien en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, Jota. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Eres muy generoso, sigue echando muchas ganas. Y pues abrazo para Ensenada también, que ya extraño mucho ir allá a saludar a los amigos. Por acá te esperemos, ya que se pueda. Claro que sí. Gracias. Hasta Cuídate luego. mucho. Igual.